Cuando nos montamos a un avión desde casi cualquier país del mundo, lo primero que vimos es Boeing o Airbus, desde los A320 y los Boeing 737 para rutas de corto y medio alcance, hasta aviones que operan rutas más largas como el Airbus A350 y el Boeing 777, por no mencionar las bestias del aire en vía de extinción como el Boeing 747 y el famoso Airbus A380, el avión más grande del mundo de pasajeros y el único que tiene 2 pisos en su fuselaje completo. Sin embargo, ¿no te has preguntado por qué la economía de China, una de las más grandes del mundo, no ha producido aviones comerciales que permitan hacer la competencia a empresas de Estados Unidos y Europa? ¿O por qué la misma Rusia, el país más grande del mundo a nivel territorial y una potencia, tampoco ha hecho tal cosa? Eso es lo que estás a punto de ver en este video. Hola, mi nombre es Miguel Ángel, soy apasionado de la aviación y próximo estudiante de Ingeniería Aeroespacial. En este video me gustaría analizar un tema que tal vez muchos no hayan pensado, pero que tiene una razón de ser, donde entra un poco lo económico, lo político o lo social, pero es fundamental entender primero toda la historia detrás de esto. Todo comenzó en 1903 con el vuelo de los hermanos Wright, pero tan solo 13 años después, el 15 de julio de 1916, Boeing fue fundada en Seattle, Estados Unidos, por William Boeing, produciendo primero hidroaviones y aviones militares. Así, Boeing se fue consolidando como el principal proveedor de aviones comerciales después de la Segunda Guerra Mundial. Aclarar que la principal ventaja de Boeing sobre todo el resto de compañías fue su temprana fundación y su rápido lanzamiento al mercado, lo cual le ayudó a mantener un legado importante a lo largo del tiempo. Y bueno, si estás pensando en Airbus, déjame decirte que esta es mucho más moderna. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, Boeing siguió produciendo y transformó la aviación con sus Boeing 707, un avión cuatrimotor que fue exitoso y que fue el primero en la cadena de los Boeing 7X7 que va hasta el 787 actualmente. Antes de seguir con el video, cabe aclarar que se está enfocando en la aviación comercial o civil, más que en la aviación militar, porque sí, Boeing produjo los mismos aviones que fueron encargados de dejar caer las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, con sus Boeing 29. Además, si fuera en cuanto a lo militar, la competencia estaría muy pareja entre las naciones de Oriente y Occidente, porque ni China ni Rusia se han querido quedar atrás. Incluso se podría decir que están por encima del continente europeo. China con sus J-20 y Rusia con el Sukhoi 57, dos aviones con los sistemas más modernos del mundo, que los hacen ser de quinta generación, algo a lo que Europa todavía no ha podido llegar, por no considerar armas de guerra como misiles o portaaviones. Pero bueno, sigamos con el video. Continuando con la historia, ya en el contexto de la Guerra Fría, pero específicamente en los años 60, los países europeos que no se querían quedar atrás empezaron a planear una forma de hacerle competencia a Estados Unidos, pero al ver que este era tan grande, se dieron cuenta de que tendrían que unirse para ser una nación, conocida más tarde como la Unión Europea. Acá fue cuando surgió Airbus Industrie en 1970 como un consorcio entre Francia y Alemania. Algo que le dio un poco de ventaja a Airbus para desarrollarse fue que alrededor de esta época Boeing estaba sufriendo una crisis debido a varias razones como la sobreinversión que hicieron con la fabricación del 747, para ese momento el avión más grande del mundo, además de la cancelación del programa de transporte supersónico SST con el Boeing 2707, un avión que pretendía hacerle competencia al Concorde. No obstante, lo que más afectó su economía fue sobre todo la masiva cantidad de despidos y desempleo en la ciudad de Seattle, su principal centro de operaciones. Seguramente te estarás preguntando ¿y dónde quedaron los aviones rusos o chinos? Y la respuesta es sencilla, ya existían, o por lo menos para Rusia sí. Déjame te explico. El principal fabricante de aviones rusos es la United Aircraft Corporation, UAC por sus siglas, un consorcio estatal creado en 2006 por el presidente ruso Vladimir Putin. Su objetivo era agrupar a varias empresas rusas de aviación, tanto comerciales como militares, que son básicamente Tupolev, Sukhoi, Ilyushin, Mikoyan, Irkut y Yakovlev. Pero Rusia, desde mediados del siglo XX, ya estaba lanzando al mercado aviones de pasajeros. Lo que pasa es que su objetivo era un poco diferente que el de Boeing. Ellos no querían expandirse mundialmente, sino tener sus propios medios de transporte, considerando también su rivalidad con Estados Unidos desde la Guerra Fría.
Otra cosa que notarás mucho, y no solo para esa época, sino también para la actualidad, es que tanto Rusia como China hacen muchas veces lo que se conoce como ingeniería inversa, que es el proceso de desmontar, analizar y copiar un producto extranjero para entender cómo funciona y luego fabricar uno similar. Esto no se podría considerar como bueno o malo, sino más bien como algo estratégico y se podría decir en apariencia una copia. Pero lo que sí demuestra es que una nación, en este caso Estados Unidos, está por encima de los demás países al ellos ser pioneros en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Siguiendo con la historia de Airbus, ya para 1972, solo 2 años después de su fundación, surge su primer prototipo, el A300, el primer avión con 2 pasillos, y de acá en adelante fueron surgiendo otros modelos como el A310, más adelante en 1987 surge el A320 como competencia de la serie de los Boeing 737. Y bueno, acá es donde Boeing deja de ser un monopolio y empieza la verdadera competencia. Cada uno de estos dos fabricantes empieza a globalizar sus aviones a más países y aerolíneas. Airbus diseña el sistema Fly-by-Wire, un sistema electrónico que utiliza computadores y señales digitales para mover las superficies de control, como por ejemplo los flaps. Luego Airbus dejó de ser un consorcio y se convirtió en una empresa integrada llamada Airbus Group. Y bueno, restan algunos otros proyectos, unos más exitosos que otros, como el moderno A320 o el A321 XLR, una versión del A321 con más tanques de combustible integrados para tener un mayor alcance, y otros menos exitosos, como el magnífico A380, que fue un fracaso a niveles económicos, pero un éxito en cuanto a los avances en ingeniería. Viendo más la actualidad, a pesar de la reciente crisis larga de Boeing por la versión MAX de su 737 y la seguridad de sus aviones, un problema que ya lleva bastante tiempo, es claro ver que esto posicionó mejor a Airbus. Sin embargo, Boeing no se queda atrás y viene planteando nuevos proyectos como el Boeing 777X, un avión que tendrá las alas más largas para ser más eficiente a nivel aerodinámico. Pero bueno, eso no nos interesa mucho, sino más bien ver cómo las potencias del Oriente pretenden plantear una competencia a las dos empresas más grandes en este campo. Entremos un poco en materia para ver qué es lo que pasa. Primeramente, una de las razones más evidentes es la capacidad adquisitiva que tiene Estados Unidos y Europa, sobre todo el primer país. Y es que si tú lo piensas realmente, la mayoría de los vuelos intercontinentales son entre estos dos continentes, pues me refiero a Norteamérica y Europa. Y no solo esto, sino que transportan una enorme cantidad de pasajeros dentro de su propio continente. Y claro, las aerolíneas de Estados Unidos van a querer comprar principalmente aviones producidos allá, aviones de Boeing, así como las aerolíneas europeas van a optar por Airbus. ¿O es que acaso las principales aerolíneas americanas, American, Delta o United, tienen en su flota Airbus A380? Bueno, ya sabes un poco a lo que me refiero. Por otro lado, no es una casualidad que las mismas aerolíneas rusas y chinas tengan en su mayoría aviones Boeing o Airbus y solo unos pocos producidos en su mismo país. La respuesta: son mejores. Tomando como ejemplo la principal aerolínea rusa, Aeroflot, en este momento solo tienen aviones Airbus y Boeing. Solo fue hasta hace poco, es decir, la guerra de Ucrania, que la aerolínea tuvo que empezar a pensar en conseguir aviones que fueran fabricados propiamente en Rusia, como el Yakovlev MC-21, un avión que se compara con el Airbus A320 y el Boeing 737. Esto fue debido a que la aerolínea, o más bien las aerolíneas rusas, fueron sancionadas por el hecho de que Rusia invadió Ucrania. Y esto no solo le causó que cancelaran algunas rutas, sino que también que fuera expulsado de la SkyTeam, una de las alianzas de aerolíneas más grandes. Algo a considerar también es que muchas veces esos países requieren de componentes materiales del occidente para construir sus mismos aviones, lo cual es una gran limitación, sobre todo si estos países están en tu contra. Y es sobre todo esto lo que está en contra de Rusia y China. Tomemos como ejemplo a China con el Comac C919. Sus motores LEAP 1C son fabricados por CFM International, una empresa conjunta entre General Electric y Safran. Además, sistemas críticos como la aviónica provienen de empresas estadounidenses como Honeywell y Collins Aerospace. Esta dependencia limita la capacidad de China para exportar el C919, ya que la obtención de certificaciones internacionales como de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, EASA, es un proceso complejo y prolongado.
Actualmente se estima que la certificación por parte de la EASA podría tardar entre 3 y 6 años, y esto se debe a que las aerolíneas y aviones que vuelan en Europa y Estados Unidos llevan unas medidas de seguridad muy estrictas, y es por la misma razón que casi siempre que haya un accidente, por no decir siempre, va a ser de una aerolínea no certificada, que por lo general están en Asia. Pero mira, eso todavía no se termina acá. China en estos momentos está diseñando un avión de largo alcance, el Comac 919, y es que si vemos cómo va a ser el avión, es en realidad muy parecido al Boeing 787, incluso con mayor número de asientos, o sea 400 asientos. En todo caso, a lo que yo quiero llegar es que Airbus y Boeing no son los únicos, sino que lo que los diferencia es su experiencia y buena reputación, algo que les ha faltado a los aviones rusos y chinos. Igualmente, tampoco se pueden confiar, solo por decir que la economía de China ha mejorado un montón en los últimos años, y esto hace que el futuro se vuelva impredecible. Ahora dime, ¿qué crees que va a pasar en algunos años? ¿La aviación de China o Rusia le va a poder hacer competencia a Boeing o a Airbus? ¿O cuál de estos dos mayores fabricantes en el mundo se va a consolidar en el mercado global? Estaré atento a todas sus respuestas en los comentarios. No olvides suscribirte y muchas gracias por haber visto el video.